El trabajo que acabamos de hacer de percepción nos lleva a ponernos dentro de la energía de alguien. Pero ¿hasta qué punto puede generar eso, sensaciones? He hablado de que puedes notar una enfermedad, dolores, posturas, memorias. Cuando nos hemos puesto los apellidos del padre y de la madre habréis notado un cambio completo en vosotros: seguridad, autoestima, confianza, miedo, cansancio, depresión. Los apellidos están cargados con muchas cosas muy negativas y no tenemos ni idea de lo que hay detrás. No tenemos ni idea del éxito o el fracaso que conlleva cargar con un apellido o con un nombre determinado. Y hemos podido sentir un poquito. Bueno, pues el meterte dentro del aura, de la energía de otra persona, te lleva a sentir como ella, pensar como ella, a familiarizarte con sus entidades, con sus sombras, a mimetizarla. Cuentan que existen las neuronas espejo, donde imitamos a las personas que nos rodean. Pero yo creo que va mucho más allá, que no solamente son neuronas espejo, sino que hay algo energético y sutil que hace que dos personas conectadas con el nombre, con el mismo nombre, o conectadas con la fecha de nacimiento, o con un tipo de ropa, se mimeticen de alguna forma. Se mimeticen y sus energías vayan acompasadas. Entonces, solo con ser, con tu nombre, el nombre que tienes, estás conectado con todas las personas que tienen el mismo nombre. Y hay pequeñas cosas sutiles que compartes de su campo energético. Fíjate la cantidad de gente que llevará tu nombre. Y es algo maravilloso, no es algo que debe de darte miedo. Es como una vibración o un plano consciente compartido. Fijaros que os estoy hablando de que la clariaudiencia y la clarividencia surgen de la conexión con el inconsciente colectivo. Haces consciente el inconsciente colectivo y percibes lo que está más allá, lo sutil. Entonces tu nombre está conectado con todas las personas que tienen el mismo nombre. Hay una vibración en los sonidos de tu nombre y tu nacimiento con las personas de tu generación. Y luego hay memorias que van más allá, memorias sutiles de tus rasgos, que están totalmente entrelazadas de una manera muy extraña. Entonces podrías decir, ¿estamos entrelazados todos con todos? Sí, ese es el punto. Está todo entrelazado. Y cuando eres consciente de ello, surge la percepción. La percepción de la que estamos hablando ahora es toda sensitiva y emocional. No se queda atrapada en visiones, sino son sensaciones, pensamientos, son frecuencias. Y si tú tienes un apellido determinado, un nombre determinado, una fecha determinada, te vas a conectar con personas con ese nombre, ese apellido o con fechas similares. Y si compartes con ellas la sangre, mucho más. Significa que aquellas personas que han nacido cerca de tu cumpleaños o han fallecido cerca de tu cumpleaños, que se llaman como tú, de tu familia, compartís un halo energético muy importante. Tenéis una conexión de hermandad que os lleva a que sea fácil mimetizaros. Y en esa sincronía no importa tanto el reloj o el tiempo.
repetirás patrones más allá del tiempo. Con solo un pequeño objeto de alguien puedes captar todo de esa persona. Pero antes de entrar en un objeto de una persona, vamos a pensar en un libro o un objeto material. Cuando agarras un libro, el libro va a tener memoria, un halo de memoria o de energía abierto para ti. No necesitas leerlo ni saber de qué va. El libro te va a decir en qué estado estaba la persona que lo escribió, en qué pensaba, cuántas personas lo han escrito, si lo escribió todo seguido o lo escribió en partes. A lo mejor el libro te habla de la información que hay en el libro, pero es raro esto, porque los libros tienen algo muy personal como todas las obras de arte. Y a veces el mensaje no es tan importante como creemos. Un libro de sabiduría lo agarras y es muy difícil que lo puedas leer. Hay ciertos libros de sabiduría que los agarras y por más que intentas buscar dentro no encuentras nada. Pero un libro de los que hay casi en cualquier estantería habla más del autor, de dónde se sentaba, cómo era el paisaje que miraba cuando escribió el libro, qué emociones tenía. Y puedes captar todas esas emociones y puedes sentirlas. Y cada una de las palabras que hay, aunque no leas esas palabras, están conectadas con toda esa emoción. Entonces ese libro tiene un halo de información, una memoria. Y la memoria tal vez tenga más que ver con el editor que con el escritor. Hay algunas obras de arte y algunos libros que te inspiran algo más, te impulsan a algo más. No se quedan atrapadas en información, sino que son como un símbolo, un puente a algo trascendental. El arte antiguo es así, el moderno ya no, pero el arte antiguo te lleva a otro estado de conciencia, son como llaves completamente medidas. Lo menos importante es el autor. No hay ni un solo error. En las obras de música clásica antiguas hay una proporción áurea perfecta. Perfecta. Estamos hablando de obras que tienen 1000 y pico notas musicales y justo en la proporción áurea tienen el énfasis. Y todos los compases, todo está perfectamente medido, no hay ni un solo error. Entonces las personas que componían esas obras sabían exactamente esas matemáticas sagradas y esa geometría sagrada. Y cuando miras una estatua antigua, un cuadro antiguo, tiene un tipo de belleza que va más allá del autor, como la obra de las Tres Marías. La obra de las Tres Marías es anterior al cristianismo. También son las tres diosas, las tres gracias y las tres madres. Y es una obra espectacular que tiene mucha más información de la que creemos. ¿Dónde surgiría ese primer cuadro? No se sabe, tal vez en Pompeya. Y esa obra de esas tres mujeres, seguro que las habéis visto, tres mujeres normalmente desnudas o con un halo o una telita, no hablan del artista. Son unas matemáticas perfectas, es una geometría exacta, es un símbolo.
un símbolo que te eleva y te lleva a otro estado de conciencia. Los templos antiguos, la arquitectura antigua, cuando intentas conectar con esa información y con ese halo, no puedes más que emocionarte, por más que vayas escéptico. Da lo mismo lo escéptico que seas, llegas al Taj Mahal y te enamoras y te conmueve. Y entras en la Capilla Sistina o en Roma y te conmueve y vas a otro estado de conciencia. Entonces, cuando agarras ciertos libros, no puedes hacer este trabajo. Y cuando conectas con ciertas personas, no puedes hacer este trabajo. Hay personas, muy poquitas, que intentas conectar con ellas y con su información y realmente te fundes en un halo de conciencia y de amor. No te van a dar información ni mensaje ni nada así. Allí hay conciencia plena. Pero la mayor parte de los libros que tenéis en casa, de los cuadros o fotografías de esas que venden en las tiendas de decoración y de la música, no tiene esa conciencia. Entonces tiene una información terrenal. Igual que la mayor parte de las personas, conectas con ellas y vas a conectar con mucha información personal. Su mente agitada, sus emociones, sus dolores. Información parcial que no habla de su ser. Esa es la percepción que estamos trabajando hoy. Pero es probable que haya momentos en tu vida en los que cuando conectes con alguien, con algo, sientas ese vacío y ese silencio infinito y esa plena consciencia, esa paz, y te dé completamente igual todo lo que las visiones, sensaciones, porque no hay ninguna, no puede haber ninguna. Eso es muy lindo. Conectar con el vacío, con la plena conciencia, no te da percepciones. No hay ahí una percepción. Las percepciones son agregados, son parte de este mundo, son como visiones dentro de un sueño, sensaciones en un sueño. Puede ser que a veces quieras conectar con un antepasado y solo sientas luz, o con una persona y solo sientas luz. Pero la mayor parte de las veces no va a ser así, vas a notar información. Entonces esta información, esta experiencia del otro, sea luminosa o sea densa, todo ese cuadro que rodea a alguien o ese halo energético de información que tiene cualquier libro de tu casa, los objetos de tu casa, esa memoria, entonces habla de cosas concretas, quién lo ha agarrado, qué ha ocurrido ahí. Y esa memoria se traduce en formas materiales. No sabemos aún de qué manera concreta, pero las cosas que te rodean terminan quebrándose o brillando más o teniendo arañazos según esa información. Y esa información no solo está en el libro, también está en la persona que lo escribió. Entonces esa información de ese objeto no solo está en el objeto. Así que si tú tienes un objeto de una persona que falleció, ese objeto también te puede decir cómo está ese alma de esa persona. ¿Qué ha pasado con ese alma? Y puede ser que ese objeto esté maravilloso y cada día resplandezca más, o puede ser que se pudra, que se rompa, que se pierda, que se echa a perder. Y ahí está la información de esa persona.
Y da lo mismo lo que tú quieras cuidarlo, lo normal es que en esa fotografía o en ese objeto no solo te encuentres a la persona que fue, sino también a la que es ahora y lo que está viviendo ahora. Y esto era como una clave en el antiguo esoterismo que servía para poder saber el estado de las personas que estaban lejos o de cosas que dejábamos lejos. Entonces, en cómo están las cosas, si se pierden, si se rompen, si se dañan, puedes saber cómo está aquello de lo que surgió, de dónde surgió eso. Y a veces hay un cambio de manos, por ejemplo, tú has comprado algo de segunda mano, como un piso, una casa, y esa casa tiene una memoria, guarda una memoria que no es tuya. Y de repente la casa, nada más comprarla, empieza a tener problemas. Y esos problemas a lo mejor no son tuyos, son de la memoria de la casa o de quienes vivían en esa casa. Y tú quieres sacar esa memoria. Igual que la persona que puede tener una enfermedad que venga de un apellido paterno o materno y quieres sacar esa memoria porque causa enfermedad y causa dolor. O te estás rompiendo la casa y hay que cambiarla y hay que sacarla. Entonces tienes que comprender que ese objeto y que esa persona tiene vida y tiene memoria, no puedes borrarlo. Y puedes hacer un trabajo de meditación para renovar toda esa memoria. Un trabajo que te lleve a reconectar con esa persona más allá de sus apellidos o de lo que cargue o de la enfermedad, o con esa casa o ese objeto que tienes, nuevo, como algo nuevo que comienza y conectas con ello y meditas en ello. Lo único que a veces aún así esa memoria está muy arraigada y ahí es cuando se hacen ceremonias como pasar el saumerio o ceremonias para limpiar entidades o energías densas, porque junto a esa memoria hay entidades, hay un dolor colectivo, hay un miedo y hay que sanarlo. Vamos a cambiar el audio.